Queridos amigos, este es un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy, una vez más, Emilio puede ser que se sume a lo largo del programa, pero sus deberes de funcionario lo tiene muy atareado. Y no queríamos perder la oportunidad de hacer este programa con ustedes y hacerlo con un queridísimo amigo que ha estado otras veces con nosotros iluminándonos. Estamos hablando del doctor Roberto Elizalde. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, Omar, muy bien. Un gusto volver acá como siempre. Claro, el elenco estable. Parte del elenco estable, parte de la troupe. Parte de la troupe. Roberto, recordamos, prolífico historiador. El libro que nos hizo conocernos fue el de, Historias ocultas del cementerio de la Recoleta, en donde vos no fuiste el autor, fue María Rosa Lojo, pero vos fuiste el asesor histórico. Exactamente. Es muy interesante. Ojalá muchos escritores tomen el ejemplo de María Rosa y se basen en fundamentos históricos y no en novelas. Y no en novelas, porque eso confunde todo. La novela histórica muchas veces confunde. La novela histórica es un serio problema, porque realmente no es novela ni es historia a veces, ¿no es cierto? Porque lo querés estar como novela y no te llega todo, y porque no está puesta toda esa imaginación. Y por otro lado, como historia. Y por otro lado, distorsiona los datos. Además, una de las cosas que yo critico mucho a quien hace este tipo de cosas de novela histórica, no corresponde a la novela, pero corresponde para ayudar al lector. Son 2 páginas, son 3. ¿Por qué no pones toda la bibliografía de lo que has consultado para escribir esto? Claro. Entonces ya te da una idea de dónde vas a encontrar lo real de lo que yo imaginé de un tiempo histórico. Ojo, a veces la historia tiene versiones. Exacto. La historia tiene versiones, sobre todo en una serie de acontecimientos. Yo me acuerdo, cuando lo veía más claramente, el libro de la batalla de Caseros. La batalla de Caseros hay muchas versiones, sobre todo el episodio, viste, de Chilaver, qué es la entrevista entre Chilaver y Urquiza, Pacheco y todo lo demás. Pacheco, o sea, hay muchos personajes que son. Pacheco fue la famosa carta, no existió. Estaba amigo, no estaba tan amigo. Pero sobre todo la reunión con Chilaver, esa puertas cerradas. Entonces había un tema de mujeres, había un tema de traiciones. ¿Qué es lo que había pasado? Nadie lo sabe. Entonces, muchas veces dentro de los acontecimientos históricos, por supuesto que hay versiones, hay conjeturas. Claro, pero hay versiones, conjeturas, pero que tienen además alrededor todo un fundamento. Sí. Con distintas bases, claro. O sea, acordate el célebre libro La caída de Rosas, de Pepe Rosa, que después el brasileño le contestó, La caída de Rosas, fraude, embuste y alteración documental de José María Rosa, por el 70. Pero son opiniones distintas que vos podés decir, estás con una, con otra, de todas sacás algo útil. Sí. Pero en la novela a veces, pasás a cualquier cosa. Y el gran problema es cuando el historiador empieza a ser novelista. Sí. Pero yo siempre digo, a veces la mentira esas tiene patitas cortas. La imaginación tiene patitas cortas. Enseguida lo encuentras. Yo me acuerdo una vuelta, fue un debate en el Club de Progreso, donde se presentó un libro que era Una rosa en el jardín de rosas, que era la vida de Juan Bautista Ortiz de Rosas, el hijo, que es una figura completamente desconocida de la historia nacional, y sin embargo toda la descendencia que existe viene por él. Exactamente. Toda la descendencia que vive en Argentina viene por él. Y el nieto gobernador de la provincia, el hijo de él, digamos, el nieto León, de Juan Manuel, exactamente. León, que siempre digo que son esas historias que hay dos personajes, siempre digo que se murieron a destiempo. Uno fue León y el otro es Lucio López, porque eran 2 tipos presidenciables, eran 2 tipos con un enorme potencial intelectual, y que ellos ¿qué hubiese pasado en la Argentina si León Ortiz de Rosas hubiese sido presidente? Bueno, ahí entramos en una conjetura. Pero hoy no vamos a hablar ni de Ortiz de Rosas ni de nadie. Hoy vamos a hablar de Marcelo Torcuato de Alvear. Y para eso, vamos a un corte, muy Roberto, bien. Y volvemos hablando de Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, volvemos con un primer bloque de Tenemos Historia. Hoy les recuerdo que estamos
con Roberto Elizalde, que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al Facebook de Olmo Ediciones o a la página de Tenemos Historia directamente, y si no, pueden ver los programas anteriores que tenemos grabados en YouTube y en Vimeo con B corta, que también tiene años anteriores, pero últimamente creo que la mayor parte de los últimos años ya lo tenemos grabados en YouTube. Iba a poder buscar las veces que has estado anteriormente, creo que una vuelta viste a hablar de Belgrano. De Belgrano, otra vez el Congreso de Tucumán, otra vez hablamos de Mujica Lainez y Victorio Campo. Y de 1810, que existe un libro espléndido sobre la cronología de 1810, hermoso ese libro. Sí, ya unas cuantas. Unas cuantas veces. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Marcelo Torcuato de Alvear. Personaje extraordinario de nuestra historia, y no bien recordado, porque aparte, si uno lo ve en la parte de monumentos, vos fíjate, el abuelo Carlos María Alvear tiene un magnífico monumento en Buenos Aires, el padre tiene un monumento en Recoleta, y ahora le hicieron un monumento medio tímido, ¿no? Diría yo, a una figura enorme como la de Marcelo Torcuato. Es que sí, realmente el año que viene se cumplen 150 años del nacimiento de Alvear. Claro. 1868. En octubre del 68 nació. Marcelo Máximo Torcuato. Marcelo Máximo Torcuato, exactamente. Fue un hombre que nació realmente tocado por la varita mágica. Cuando fue presidente de la República, que él estaba como embajador en Francia. Y eso de ganar las elecciones en el exterior es buenísimo. Y nunca hizo campaña. La broma decía, y creo que toda su vida fue que MTDA, sus iniciales, era me tocó de arriba la presidencia. Y creo que también, de alguna forma, me tocó de arriba o le tocó de arriba a Marcelo una serie de circunstancias únicas, especiales. Bueno, en realidad, desde su nacimiento, en el origen familiar, nieto de Alvear, nieto de Ángel Pacheco. De Ángel Pacheco, porque todo el mundo habla de Alvear, pero se olvida que la madre era Pacheco. Claro, pero los Alvear no heredó tanto. Él La Plata, los campos los hereda de los Pacheco. Los campos los hereda de los Pacheco, y además la devoción que tuvo por su madre fue extraordinaria. Vos fíjate que lo último que él conservó de sus bienes fue ese pedazo en Don Torcuato, justamente, y cuando construyó, él le construyó esa quinta tan sencilla, le puso de nombre Elvira, por su madre. Él siempre tuvo hacia su madre una cercanía única, creo que mucho más que a los Alvear. La cercanía a su madre, y te presentaría dos aspectos: el aspecto formal y social, y casi ese cariño por la madre, esa intimidad del grande, como decís, semejante personaje, porque es un tipo de volumen de altura, físico, ¿no es cierto?, de altura y de todo, esa nobleza, esa te diría, esa sencillez, ese niño que había dentro de él, porque yo creo que en muchas cosas fue un niño grande y extraordinario, Marcelo. No fue un gran estudiante, ¿no? No. Aparte es como que en un momento decir, él es de Nacional Buenos Aires. Pero después estudia Derecho. Pero termina recibiéndose en Rosario y después hace los últimos años, hace un lío con la carrera que yo no entiendo bien qué pasó. Él estudia porque había que estudiar. No le interesaba, yo creo, en el fondo, el estudio a fondo. Mejor dicho, creo que era un hombre de una gran cultura. Sí. Lo que pasa es que la buscó la cultura, se formó. Exactamente. Entonces, acá hay una diferencia. A veces se dice de un alumno, vos lo habrás visto, fulano es un mal alumno. No es estudioso en tal materia, pero lo que le interesa lo estudia, lo sabe, se forma. Y Alvear, yo creo que fue un hombre, en primer lugar, tuvo una pasión por el arte, desde la lírica. Lírica pasando por la pintura. Por la pintura, el gran mecenas de muchos, de Quinquela, y promotor de Fader y de muchos Fader, más. Y además, un hombre que le encantó dotar de arte, siguiendo un poco la trayectoria de su padre, intendente, a Buenos Aires. Exactamente. Porque, digamos, los monumentos que se inauguraron durante su presidencia, el de su abuelo hecho por Burdel, y el de Mitre. El de Mitre y el de los españoles, que en realidad estaba agendado de arte, pero llegó a esa época. Entonces yo creo que es un hombre con un gran sentimiento intelectual,
con una gran pasión por la cultura. Además tenía una biblioteca magnífica, tenía muy buenas lecturas. Hay una anécdota que lo pinta muy bien. Cuando fue el centenario, le hicieron un gran homenaje y en la Recoleta habló Victoria Ocampo. Y Victoria dijo que ella no iba a dar un discurso porque no podía dar un discurso. No le podía hablar a Alvear dándole un discurso porque no lo entendía muerto. Entonces leyó una carta. Y en esa carta, querido Marcelo, te escribo esta carta que yo... Y recuerda la última vez que lo vio Alvear, que fue a principios de marzo. Alvear estaba en Mar del Plata, en Villa Regina. 42, sí, que muere en el 42. Cuando pasa, marzo del 42, cuando pasa Regina los primeros días de marzo por Mar del Plata, lo ve a él con Regina en el hall de la casa que tenían ahí en Villa cerca Regina. Cerca del golf, al lado del golf, ahora el edificio. Sí. Exactamente. Bueno, y como era Victoria, a los bocinazos saludando. Y Alvear se paró y le dijo que frenara, que viniera. Entonces llega. Le dice, te pido un favor, que vaya al escritorio y que busque un libro que estaba leyendo, que tenía una marca, y que ella, que leía también, quería que se lo leyera. Y era una carta de Bolívar a su amada, donde le dice, entre otras cosas, hemos arado en el mar. La famosa frase, hemos arado en el mar. Y mientras que él leía esa carta, que un poco es decir, por todo lo que yo quería, por todo lo que me impresionaba, por todo lo que amaba, te he dejado de estar al lado tuyo, te he abandonado, o sea, era una confesión. Él entendía que esa carta era la forma de pedirle perdón a Regina. Y dice que 2 gruesas lágrimas, lloraba como un niño en ese momento Alvear. Y eso te revela la sensibilidad de un individuo, además las profundas lecturas, porque esa carta realmente hay que tener lectura, ¿no es cierto? Hay que recorrer mucho. Hay que recorrer y tener lectura, ¿no es cierto? O sea, el otro día nos reímos con alguien, yo le decía, ¿cuántos años hace, el Día del Bibliotecario, que no se ve a un presidente con una biblioteca atrás? Se acabó Mitre, se acabó Justo, Sarmiento, Frondizi, digamos, ¿cuánto hace que no vemos una biblioteca? O sea, pero no porque sea un hombre sabio, sino ¿cuánto falta de ese ejemplo? Bueno, y Alvear tenía una magnífica biblioteca. Y si venís al caso, porque la parte operística, ¿hace cuántos años que un presidente no va al Colón? Sí, también. Porque creo que el último fue Menem, que fue a una función. Sí. Pero porque después el palco presidencial, yo me acuerdo cuando era chico, yo lo vi a Ilía, pero un domingo a la tarde, no era función de gran abono ni nada por el estilo. Un domingo vespertino a la tarde, el costado del palco presidencial. En el palco presidencial estaba él y la esposa. Me dijo, el presidente escuchar ópera. Sí. Y eso yo me acuerdo de chico. Después de eso, una sola vez creo que fue Menem, con una cosa muy fastuosa, por supuesto, y después yo no recuerdo ningún otro presidente que haya ido. Te digo más. Bueno, ahora Macri cuando asumió ha ido a funciones pero para funciones protocolares, no a cosas pero no por una cuestión de gusto. Bueno, Alvear por su mujer, pero no dejó una noche ese palco en el Colón libre, ¿eh? No, nunca. Nunca, para él el Colón era una obligación, Era una obligación. Bueno, se resolvían muchas cosas de Estado ahí, ¿eh? Pero entre bambalinas, como bien dicho, se resolvía, mucha gente iba, se acercaba a favores, esto que el otro. Pero bueno, volvamos atrás. Aparte de una cosa que estamos olvidando, era un gran deportista. Pero totalmente, no había deporte, empezando, el tiro a la paloma. Por ejemplo, era un gran tirador, era un buen esgrimista. Fue campeón de tirando a 50 metros. Sí, fue campeón de tiro, esgrimista. La pedana del Jockey Club la hizo él. Exacto, no le faltaba nada en ese sentido. Y además... Y ganó la primera carrera, dicen que ganó la primera carrera de automóviles, exactamente. Era un tipo completo, yo creo, en todo sentido. Y a él estudió por la obligación de estudiar. Por tener ese título de abogado. Claro, pero lo que pasa es que en los primeros años es como que se traba y en eso hizo la carrera de un tirón. Sí. Hizo un tirón. Y él, a la muerte de su padre, justamente, es la gran vocación política que empieza a tener, ¿no es cierto?
Con el 90 y en adelante, después de la muerte de su padre, es cuando empieza a seguirlo a Alem y todo lo demás. Yo me imagino lo que habrá sido en esa época, ¿no es cierto? Sí. Él siguiéndolo a Alem. Muchos años después, me contaba una anécdota muy interesante de Andrea Mor. Andrea fue el taquígrafo de Alvear. Ah, sí. Entonces, me dice que un día había muerto su padre y consiguió ese trabajo. Y se fueron a la última campaña presidencial de Alvear. Estaban en Tucumán. Cuando estaban en Tucumán, comiendo en un hotel donde se alojaban, bastante modesto, ya no había tanto dinero, ¿no? Porque Alvear es una caída económica. Sí, una caída económica. Se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Empezó de realmente. 70.000 hectáreas a nada. A nada. En ese momento llega un telegrama para Andrea. Lo abre y se emociona porque la madre le mandaba un saludo, era su cumpleaños, él no se lo había dicho a nadie, y este primer año que estás lejos de tu padre, al lado de un hombre superior como es Alvear. Bueno, preguntaron qué pasaba, qué sé yo, bueno, un saludo a mi madre porque es mi cumpleaños, qué sé yo, y Alvear quería saber qué sucedía, que estaba en la otra punta de la mesa, hasta que llegó a Cantilo, y Cantilo era sordo, entonces Cantilo se lo dijo a los gritos. Y Alvear, cara de nada, terminó la comida y ni le dijo felicidades, que todo el mundo había hecho. Y se fue a la cama. La siesta, calor. Y de golpe le golpea la puerta a alguien. ¿Quién es? Soy yo, Alvear. Abre la puerta. Permiso. Dice, ¿dónde estaba? En la cama. Bueno, entonces siga tirado en la cama. Dice que el único lugar donde se puede estar con este calor. Agarra una silla, se sienta así en la silla y una mano atrás. Y en la mano atrás dice, mire, yo pude conseguir esta botella de champán para brindar. Cuando yo tenía su edad, salí de campaña con Alem. ¿Sabe que Alem me despertó a las 7 de la mañana con mate, que era lo único que podía pagar? Yo todavía tengo para esto. O sea, te das cuenta de la grandeza de ese personaje y cómo y a dónde, cómo lo había seguido y cómo había estado en sus luchas con el radicalismo, que es un hombre muy importante. Bueno, es lo que vamos a dejar para el próximo bloque, ¿eh? Perfecto. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la... Hoy se ha plegado. He llegado a tiempo. Sí, entonces, sí. Ahora cedo el mando. Apareció. Bueno, hoy con la presencia de Roberto Elizalde y estamos conversando de el radical más exitoso, se podría decir, ¿no? Uy, vos te vas a meter en cada problema con esa afirmación. No. Algunos amigos tuyos te van a cortar el rostro. Sí, inclusive amigos alfonsinistas, ¿no? Pero sí. Es difícil de ganarle a Marcelo T. de Alvear porque le tocó tal vez un momento especial de la historia y de la Argentina, pero él tuvo la Argentina más rica a su disposición y la gobernó 8% de mejoría del año, 8%, tasas del 8% de crecimiento. Bueno, sí. Y con tasas chinas, como dirían. Claro, y una flota naval que era la sexta o séptima del mundo. Hoy que no tenemos barcos que floten por ahí. Pero además vos fíjate una cosa que es curiosa, ¿no es cierto? Un día, en una biografía que hizo de Justo, que fue ministro de Alvear. Que fue ministro y enemigo. Exacto, ministro de guerra. Enemigo, exactamente. Hay una cosa muy graciosa que dicen que... Perdón, ¿la biografía de quién? La biografía de Justo. Pero Rosendo Fraga. La de Rosendo Fraga, claro. Por eso no había nombrado al autor. Claro, él dice una cosa muy interesante, que es esta, y que yo digo, pero esto se da también en Alvear. A Justo los radicales no lo quieren porque dice que es conservador, y los conservadores porque es radical. Los antimilitaristas porque es militar, y los militares porque tiene algunas cosas de ingeniero y está en la civilidad. Y justamente, yo creo, comparto lo que decís, de la gran presidencia exitosa. Fue la gran presidencia de la Argentina, brillante y de oro. Fue el personaje para el cargo. Además, fue una época magnífica la que le tocó, pero además la que supo realizar. Porque a algunos también le tocaron coletazo y sabemos cómo terminamos, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Digamos, la habilidad. Y él, que era un hombre, porque lo estábamos comentando en el bloque anterior, que le encantaba la literatura, la pintura, o sea, era un tipo tan
poco especial para ser político, ¿no es cierto? Sin embargo, era muy político. Exactamente. Claro. Sin embargo, fue un gran político. Claro. Y un gran político porque tuvo algo que no es común y que no se ve en la Argentina y no se ha visto. Él decía: yo soy el secretario de 6 ministros, de 6 presidentes, porque sus ministros, como que fue presidente Ortiz también, ¿no es cierto? Fue justo. Sus ministros, de alguna manera, era gente de primer nivel. O sea, Ángel Gallardo, el doctor Gallo, tenía gente de tal nivel que entonces el país funcionaba. Víctor Molina, el padre de Raúl, recordado hay historiador. un aspecto que no sé si lo tocaste en el bloque anterior, pero que cuando uno habla de Marcelo T. de Alvear como político y este poco reconocimiento que tiene a veces entre los radicales, que es que el que recorre el país con Leandro N. Alem fundando el partido es Marcelo T. de Alvear, no es Irigoyen. Lo acabamos de recordar justamente porque decía... Y se recorre el país yendo a letrinas, a lugares horribles, cuando él venía de una casa de familia. Y con canillas de oro, ¿no? Y con claro, las canillas de oro del Pacheco. Y con una pistola al cinto. Pero más vale, porque vos hablabas de las últimas campañas. Las últimas campañas había tiroteos en las campañas y él tenía la pistola al cinto. Él está en la realidad desde el principio. No, ese personaje de Alvear entrando en la política es fascinante. Y además yo creo que él tiene como pocos una visión política, pero psicológica y sociológica de la Argentina como nadie, porque las va viendo desde un papel. O sea, si de poder reunirlo a él con Jaureche, ¿no es cierto?, seguramente estarían de acuerdo en los tilingos. Claro. En el término ese. Porque vos fijate, cuando él recibe el día antes de casarse con Regina el telegrama con las 450 firmas que le decían no te cases. Claro. La tilinguería más grande que puede existir. El hermano fue intendente. El hermano fue intendente. El hermano fue intendente, pero fue por el Partido Conservador. Exacto. Sí, el hermano siempre fue conservador. Pero él, digamos, Alvear, desde ese aspecto, conocía una realidad como pocos. Era querido en los lugares más humildes. Sí. Y en la sociedad, era respetado. O sea, te diría, el cariño no lo tuvo en tal extremo porque tenía 2 problemas muy grandes, que eran el casamiento con Regina, que no se lo habían perdonado, y en segundo lugar, la famosa diferencia de enemistad con la viuda de Ángel, con María Unzué, la viuda de su hermano, que había una gran diferencia y que le había hecho, según tengo entendido, las 1000 perrerías a Regina, al extremo que no fue al velorio y Regina la tuvo siempre con una buena distancia, a pesar de que cumplieron siempre las relaciones sociales. Roberto Lizalde, recién mencionaste una frase muy buena de Alvear cuando él dice: yo fui el secretario de 6 presidentes porque tomaba a sus ministros como los ejecutores. Y ese gabinete lo podemos completar porque mencionamos a Ortiz, que era el de Hacienda, que es el único de Hacienda que llega a la presidencia de la Nación, un detalle no menor en la Argentina. Justo el ministro de Guerra. Justo llega a la presidencia. Domé García en Marina. Ángel Gallardo, canciller durante todo el periodo, que además fue muy importante porque Ángel Gallardo era el embajador en Italia, que había hecho magníficos vínculos en Italia, organiza la visita, y cuando Alvear viene como presidente, Gallardo de alguna manera... Alvear venía de ser el embajador en Francia. En Francia, ya es electo, y le organiza la visita a Italia, pero de alguna manera la visita de Alvear a Europa antes de llegar a la presidencia de Buenos Aires fue única. El ministro de Agricultura Tomás Lebretón y Emilio Miura. Y después, incluso más, en el campo de los Miura había en Gualeguay, en Entre Ríos, en Gualeguay, San Ambrosio, creo que se llama el campo. Yo vi un árbol, un nogal que era, plantado con una plaquita abajo. Este árbol lo plantó el presidente Alvear cuando fue a visitarlos. Y después el otro personaje que no tengo que olvidar es Gallo, que también fue ministro. O sea, te das cuenta que hay un nivel de gente con una formación, Víctor Molina,
que había sido también ministro de Hacienda. Incluso la responsabilidad que él tenía. Cuando viene el príncipe de Gales, y el 1925, y el que coincide con el Marajá de Capurtala. Con el Marajá de Capurtala. De personaje. Y viene también después el príncipe Humberto Saboya. Se hacen unas fiestas magníficas. Saboya de Italia. Claro. Al príncipe Humberto va a Rosario, recorre, cambio, el futuro rey está acá, se va a la estancia Huetela, la de María Unzué de Alvear, ¿sí? Cuando llegó no lo podían despertar, estaban 300 gauchos, pero él estaba dormido de la noche de juerga que había pasado. Entonces, al mediodía, cuando apareció, los gauchos se habían aburrido y se habían ido. Y después se quedó, le había mandado a alguien para que se entretuviera, y se quedó, dicen, como hasta las 4 o 5 de la mañana tocando el ukelele, con dos músicos de menor cuantía que le habían mandado. Uno se llamaba Gardel. En la estancia de María Unzué de Alvear, fíjate vos. Bueno, todo esto, todas las fiestas, las recepciones y qué sé yo, el gran premio en el hipódromo, una visita al colegio hablando militar. de Gardel, ahora no me acuerdo si es Irigoyen o Alvear el que le borra el prontuario policial a Gardel. Alvear. Claro. Se ve que la relación era fluida. Sí. Porque tenía un prontuario policial después de contar el episodio como bueno, fue. te propongo que hagamos ahora una pausa, que tenemos que hacer una pausa musical, que mejor cuando uno habla de Gardel, ¿no? Sí. Y después nos contás cómo fue ese episodio del prontuario de Gardel. Seguimos en Tenemos Historia, hoy nos acompaña Roberto Elizalde, este es el tercer bloque. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que pronto lo van a poder ver en las redes sociales, tanto en YouTube como en vimeo.com, Vimeo con B corta. En Vimeo están los programas más viejos de lo que ya es nuestra temporada número 12. Y nos habíamos quedado, bueno, estoy en Twitter, @Emilio Perina, nos pueden encontrar en Facebook con Olmo Ediciones o sí. Facebook /Tenemos Historia. Y en la charla, Roberto, contemos el episodio. Sí, del prontuario de Gardel. Gardel tiene el famoso episodio ahí del Palais de Glace. Sí. Un balazo. Un balazo. Bueno, que eso fue toda la conjetura cuando muere, cuando encuentra el cuerpo en el avión. Le queda una bala. Hubo un esclavo. Claro, le tiró una bala a un marido engañado. Un marido engañado dentro del comandante de la nave, que en realidad pobre, la tenía de años. La bala estaba en el cuerpo de Gardel. Era, si mal no recuerdo, se le había tirado de familia Patricia. No sé si era un Ramos Mejía el que le había disparado. Eso no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es había alguien muy conocido. Sí, y lo que sí es que, por esta relación, como decís, con Alvear, se ve que Gardel le pidió que podía hacer por esto. Entonces Alvear llamó a la jefatura de policía. Dice, mira, estoy muy preocupado porque acá hay un tal Gardel que está cantando que esto, que lo que yo, tiene un prontuario. Quiero verlo, quiero mirarlo al prontuario de este tipo porque hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque creo que él quería viajar, no le daban el pasaporte, había algo de ese estilo. Entonces, sí, presidente. Bueno, tráigamelo que lo voy a ver. Entonces mandaron un comisario, entonces lo empieza a leer. Pero este es Gardel. Pero qué persona. Pero me enloquece. Este tipo es así. Y empezó a romperle el prontuario ante la cara del otro azorado. Pero no me diga que este atorrante es, pero fíjese que esto, que el otro tiró los papeles y el otro se quedó así se acabó el prontuario de Gardel, ¿no? Bueno, quiero decirles a los dos que ha sido el destino de muchos archivos en la historia argentina, no fue el único caso. ¿no? Yo sé de un gran archivo que está en el archivo de la Nación, una parte y otro en otro lado, que estaban las hijas con el señor que prohijaba la historia de este personaje, ¿no es cierto? De la historia, muy importante. Y entonces... Mirá que tengo que hacer denuncia penal si das el nombre. No lo voy a dar, por eso. Y ya están muertos todos, además. Entonces iban pasando las cartas y... Oh, no, dice.
¿Cómo vamos a donar esta carta que habla mal de la abuela de Omar? ¿Cómo voy a donar esta carta que habla mal del abuelo de Emilio? ¿Cómo voy a donar esto que habla mal del padre Roberto? Entonces iban rompiendo las cartas que eran las más interesantes de todas. Porque eran, claro, porque además yo lo veo y qué sé yo. Entonces, o sea que ha pasado desgraciadamente muchas veces. Bueno, pero volviendo al Alvear. Pero volvemos porque el episodio que vas a contar, el de Marajá de Capurcán, claro, bueno, etcétera, mucha gente lo atribuye a alguien que no es, a otro presidente que no fue Alvear. Bueno, pero lo curioso es esto, que se van bueno, los gastos fueron muy importantes y los negocios también, lo que dejó para el país también. Esta visita. Estas dos visitas. Y ahora los gastos, Alvear los pagó de su bolsillo. Bueno, acá viene la historia. Acá viene la anécdota. Entonces, sigue la tradición de Sarpeña. Entonces va a verlo. Y la tradición de Victorino de la Plaza también, en su casa. Claro. Lo va a ver el ministro Molina y le dice, mire, presidente, acá hay 500.000 pesos, medio millón de pesos, que nos hemos excedido en los gastos, en las cosas. Bueno, y si ¿cómo se soluciona? Bueno, dice, esto se pasa para la partida del año que viene por tu papá. ¿Y qué otra forma hay de arreglarlo a esto? No, presidente, no hay ninguna. Esta es la forma más lógica. Piense otra, que vamos a encontrar otra. Bueno, nos vemos en una semana en la Casa de Gobierno, digámoslo de paso, en época en que no había la globalización del mundo. Alvear tenía 4 personas a su servicio. Claro. Y todos los ministros funcionaban ahí. Y el secretario privado, que era su sobrino Adams Benítez Alvear, lo pagaba de su bolsillo. Entonces, cuando a la semana aparece de nuevo que venga Molina, y Molina encontró la forma, mire, presidente, es lo que yo le dije, no hay otra. Mire, yo encontré otra forma. ¿Te imaginas? Molina se le cayó la estantería, el presidente encontró tal cual. Si no, dice, hay otra forma. Abre el cajón, tome, este es un cheque de 500.000 pesos. He vendido unos campos porque el que cometió el error de hacer estos gastos fui yo. O sea, asumir eso, Alvear, es algo insólito. Insólito, y sobre todo porque cada vez iba teniendo menos dinero. O sea, cuando se casa con Regina, le compra un castillo en las afueras de París, que era el Cœur Volant. Sí. Magnífico palacio, castillo, una casa inmensa, puesta, te imaginas cómo. Esa casa fue la sede de la Embajada Argentina. ¿Quién pagaba todo? Alvear en esa casa. Claro. Bueno, cuando vuelve a la Argentina, como presidente, ya Alvear no tiene tanta plata. Pide dónde puede alojarse y se aloja en la casa que era de los Fernández Anchorena, que después la compró Adelia Arilaos de Olmos. Él va a jurar de lo que hoy es la Nunciatura. Se alojó ahí. Sí. En la Nunciatura él se alojó, en lo que hoy es la Nunciatura, se alojó Alvear. Apenas llega a Buenos Aires para asumir la presidencia. No existía todavía la Quinta de Olivos como donación. No existía el Palacio Ushué. Y él vive en Belgrano, en una calle, en la calle Federico Lacroce. Después se va a una casa que tiene la calle Federico Lacroce, por ahí. Él vive en una casa en Belgrano. ¿Sí? El palacio lo tiene circunstancialmente. Entonces, Alvear, cada vez que iba pasando el tiempo, menos dinero tenía. Incluso más, hay una anécdota muy graciosa de estas cosas que yo tuve el privilegio de escucharlo a Andrea Amor, ¿no? Que fue su secretario y que fue su confidente, ¿te acordás? Claro, sí. Bueno, y entonces él contaba que cuando en el año 30 y pico, él era muy amigo de Uriburu, pero tan amigo que se trataban de Che Pepe y Che Marcelo. Cuando llega después del 30... Bueno, Uriburu había participado en la revolución de 1905 de los radicales, así que tenía muchas relaciones radicales. Entonces, Uriburu. cuando llega, y esto es muy importante porque no es un tema que no se ha destacado demasiado, cuando llega Alvear en el 30 está en Buenos Aires, cuando se entera de la caída de Irigoyen, pobre viejo, se mandó algunas macanas, dijo, se reconoció eso que fue muy mal visto por muchos. Cuando viene acá, lo dice en París, claro, en París. Lo dice, incluso lo dice al salir del funeral de Peracha Cantilo, la mujer de Gallardo, que se muere en París. Mira vos. Ahí hace ese comentario él. Porque además tenía una amistad con el que había sido sus ministros, con la gente Bueno, entonces cuando llega a Buenos Aires, a Uriburu se le ocurre, por un acto de elegancia, mandarle un amigo a que lo reciba al puerto, un general de la Nación, y lo manda justo
Lo manda Justo, lo espera en el puerto, el exministro, y ya no se va a alojar al Hotel Plaza, se va al City Hotel, como vemos, vamos. Cuando llega al City Hotel con Justo, claro, la multitud vivándolo al Alvear, y el balcón central, sale, y Justo, que le gustaba siempre... Sí, tenía un sentido... de dónde ubicarse para la foto de la escena, claro. Se pone al lado y empieza una silbatina, los gritos milicos no, y se tiene que ir. Y lo espera Uriburu al otro día o a los 2 días en la Casa de Gobierno, y lo recibe. Y Uriburu le dice una cosa que Alvear lo hiere profundamente. Le dice: nosotros ponemos todo lo que tenemos al servicio del partido, de la democracia, pero vos sos el presidente de la República. Y para él esa imposición era algo terrible, no la podía aceptar. Le dice que no. El otro: pero ¿cómo no vas a aceptar esto? Pero fíjate que vos sos la persona ideal, sos esto. No, yo no puedo avalar el golpe de Estado. Y digo: reconozco esto, aquello, pero yo lo puedo avalar. Bueno, entonces cuando sale, después de una gran insistencia de Uriburu, una gran pelea, cuando sale, un periodista que nunca falta, le pregunta: ¿y qué tal? Dice: ¿cómo le va? Bien, muy bien. Y dice: ¿lo vio el general Uriburu? Sí, dice. ¿Y qué le pareció? Bueno, yo lo vengo a ver a Pepe, que es un amigo de toda la vida. Dice: bueno, hace tiempo que no lo veía. Bueno, yo me empecé a encontrar, dice, con un general, dice, de la talla de los grandes generales. Bueno, no, pero al fin y al cabo me lo encontré a Juan Moreira con un sable, por lo compadrón. Y pocos días después se hace una obra de teatro en el teatro que era de Carcavalo. Carcavalo era un político, un afiliado y un gran radical, ¿no es cierto? Muy amigo de Alvear. Y en el teatro de revistas aparece un personaje parecido a Alvear, vestido como Alvear, caricaturizado, ¿no? Y cuando aparece, claro, Carcavalo tampoco quería que le clausuraran el teatro, ¿no? Entonces había que ser muy medido. Cuando aparece es una ovación. Y entonces este personaje les dice: calma, radicales. Dicen que de ahí viene la frase. Mira vos. Bien. Y entonces les dice: tengo entre mis antepasados hombres de gran honor, y aquí los dejo plantados con mi estirpe de señor. Y es una ovación. Y del otro lado aparece un tipo con un sombrero casco prusiano, con una espada, con una rodela larga, caminando. Creo que uno era Parravicini, el que hacía de Alvear, y el otro era Pepe Arias, unos bigotes grandotes. Lo mira Alvear y, para equilibrar la balanza, dice: me refregás tus estatuas con orgullo prepotente, y ante palabras tan fatuas me pregunto francamente: ¿qué hacemos con las estatuas si vos sos el descendiente? No. O sea, pero realmente Alvear era un hombre que concitaba la admiración popular y el afecto. Tenemos que hacer aquí una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con Roberto Elizalde sobre la figura de Marcelo Torcuato de Alvear. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos acompaña Roberto Elizalde, siempre acá con el doctor López Mato, que estuvo supliéndome en mis ausencias, a quien desde ya, por supuesto, fue fantástico, ¿no? Muy, muy lindo el programa con Montes de Oca. Y estamos hoy hablando de Marcelo T. de Alvear, en la década del 30, la mal llamada década infame. No tuvo tanto de infame, es una exageración eso, pero es el hombre al cual le toca conducir al Partido Radical con una gran lealtad hacia el irigoyenismo en general, sí, al revés de lo que dice. Desde ya va preso a Martín García. Hay que recordar un pequeño episodio. Cuando él le entrega el mando a Irigoyen en el 28, hubo un grupo que le gritó traidor. Sí. Y que por poco se va a las manos. Sí. Más. Fue terrible, porque lo narra bastante bien eso Ángel Gallardo en sus memorias, que vendría bien para algunos de estos que hemos tenido y que andan por ahí ocupando cargos públicos, ¿no? Dice Gallardo que la noche antes de entregar el mando a Alvear, invitó a su casa de Belgrano a todos los ministros con las mujeres para ofrecerle una copa. Dice: yo fui con Peracha. Al día siguiente me conseguí un automóvil que me llevara a la Casa de Gobierno para entregar el mando, porque ya el auto oficial lo tenía que entregar. Dice: cuando salimos con Alvear,
siempre hay algunos que se acomodan adelante. Yo, que nunca tuve esa habilidad, estoy en tercera o cuarta fila, pone Gallardo. Cuando salió Alvear hubo un incidente, que fue una silbatina y demás, pero que prácticamente fue enseguida calmada por una cantidad de gente que vive el doctor Alvear. Pero la policía no supo cómo actuar en ese momento, estaba ahí media, y Alvear sabía que Gallardo sabía que tenía en tal lugar el coche, ¿no? Dice, cuando fui para ir al coche, de golpe y porrazo me veo una soga, un policía que me dice, circule, circule. O sea, vestido de frac, con carrera de pelo, el canciller de la República, después rector de la universidad, o sea, un hombre eminente. Entonces dice, y ahí me di cuenta en esa memoria que le escriben los hijos y nietos, dónde van las vanidades de los hombres cuando ocupan un cargo público, ¿no? A veces te encontrás con el asesor de un concejal que se cree, un estadista. Bueno, y Alvear justamente tiene esa lealtad, la misma lealtad que tiene el día que asume. El día que asume, después, en lo que hoy es la Nunciatura, ofrece una recepción para toda la familia, sus relaciones, sus amigos, que fue, te imaginas, multitudinaria. Él fue, brindó un minutito y se fue. ¿A dónde se fue? A verlo al viejo, a saludarlo, como le decía. A la casa de Brasil. A la casa de Brasil lo fue a saludar. A saludarlo, Irigoyen, y después se volvió de nuevo a la fiesta. O sea, tenía esa lealtad y ese respeto por Irigoyen no menor. Y ahí es cuando viene toda la segunda parte, que es el gran candidato, ¿no es cierto?, en la segunda parte, Ortiz o Alvear. Esas eran las dos fórmulas que se presentaban para la presidencia. Sí, finalmente Alvear es proscripto con... Alvear finalmente no llega al final, pero Alvear ahí incluso fue acusado, fue acusado también Alvear por el problema de la compañía de electricidad, por la CHADE. Ahí hubo una serie de cosas que nunca quedaron muy en claras, ¿no? De repartición. O sea, yo creo a ediles radicales. Algunos, exactamente, algunos. Bueno, después no nos olvidemos que estuvo lo del colegio militar, el suicidio del diputado y todo lo demás, que más o menos estamos hablando de la misma época, ¿no es cierto? O sea, había eran escándalos que involucraban a personajes del radicalismo y bueno, pero realmente nos quedan pocos minutos. Sin duda, Alvear con Justo eran las figuras más relevantes y más relevantes de la política. La muerte de los dos ese año deja huérfana a la Argentina en 1943. Uno en enero y el otro enero del 43. 42. En el 42 muere Justo, en enero, y en marzo Alvear. O sea, eso deja a la Argentina huérfana total de los dos grandes representantes de dos tendencias distintas, pero que realmente eran únicas. Y además lo que vale destacar es que cuando muere en marzo Alvear, en el mes de junio, la firma Ungaro y Barbará, que era una firma muy importante de remates, anuncia que vende las pieles, platería, cuadros, bronces, porcelanas de Marcelo T. de Alvear. Y con ese dinero vivió Regina en esa casa tan sencilla que se había hecho hasta el fin de sus días. ¿Que se convierte en la casa del teatro? No, la casa de Don Torcuato. Había hecho la casa con Virasoro, el escritor de Virasoro, se preocupó por la casa del teatro. Pero además... Pero eso fue durante la presidencia. Pero además, algo que no es menor, es que recién, en octubre del 63, cuando asume la presidencia Ilia, le dan la pensión de viuda de presidente. No había tenido la pensión. Todos los sábados iba a la Recoleta a recordar a su Marcelo. Sí, iba permanentemente. Tenía un silloncito. Tenía una sillita que todavía está en la bóveda de los Alvear. Muy sensible. Y se sentaba. Un tipo que te compra todas las entradas del teatro. Eso hay que bancarlo. No, un personaje de excepción, un presidente único realmente. Y creo que el legado de Alvear, que el año que viene se cumple los 150 años de su nacimiento, no es menor para recordarlo. Y también te digo, porque esto habla de la madurez de un tiempo. Con la Junta de Recoleta le queremos hacer un homenaje, organizar todo esto. Y, curiosamente, lo hablé con un señor que es el presidente del Instituto Irigoyen, con Diego Barovero. Y Diego dijo, hay que rendirle este homenaje a Alvear. O sea, fíjate vos cómo
de golpe y porrazo hay un sector del radicalismo no menor que también lo quiere recordar y enaltecer una figura como él, que creo que es un patrón en el cual tendrían que fijarse muchas generaciones de políticos argentinos. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Gracias, Roberto Elizalde, como siempre tu visita es un placer. Se lo dedicamos a Marcelo Torcuato de Alvear. Qué buen dato ese, que el año que viene tenemos que buscar documentación porque ya nos van a pedir seguro. Hay películas, claro, hay fotos, hay muchas cosas sobre Alvear en el Archivo General de la Nación. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá, Emilio. Hasta la semana que viene. Los estaremos esperando en Tenemos Historia.